vamos a dar una sesión, lo que dure la sesión, y luego yo les voy a mandar el enlace para el laboratorio, ¿verdad? Que es como hicimos el ciclo pasado en costeo. Parece que hubo un parcial que lo hicimos así. Sí. Está sencillo, son 13 preguntas nada más de lo que hemos visto hasta la clase pasada. Ya lo de esta clase creo que no va, no va. Bueno, vamos a hablar de la nacionalización de la banca. Habíamos hablado de la historia desde la creación de los primeros bancos, luego la creación del Banco Central de Reserva, su posterior nacionalización. Por ahí hablamos también un poco de la creación del banco hipotecario, el boom económico de los años 70 y la creación de las asociaciones de ahorro y préstamo. Y pues llegamos hasta el año 80, que pues es un año bastante especial en el sentido quizás no tan positivo. Es un año donde se toma como referencia el inicio oficial de la guerra, aunque la guerra ya había empezado desde los años 70, pero ya sí formalmente los dos bandos, pues año 1980 se toma como prácticamente el año de partida, ¿no? Aparte, en este año se da una serie de procesos económicos de los cuales vamos a hablar en este día. Y pues el otro hecho que también es parte de lo que es la guerra, que fue el asesinato de San Romero de América, o del Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que también fue un hecho lamentable. Por cierto, fue cerca de la fecha en que se hizo este proceso de nacionalización cuando fue asesinado Monseñor Romero. Y otras serie de hechos políticos, secuestros de funcionarios, asesinato de algunas otras personas, ¿no? Un año bastante violento. Vamos con, habíamos hablado del golpe de Estado, esto ya lo habíamos dicho, que en el año del 15 de octubre, los famosos militares jóvenes, también ya habíamos hablado de que se dio a raíz de la represión que existía por parte del gobierno militar, que había en esa época, dirigido por el coronel Carlos Humberto Romero. Quiero decirles que el coronel Romero pues murió hace poco, estamos hablando de hace unos 5 años que murió, muy anciano ya, porque él ya era una persona mayor, aún cuando fue presidente. Ni tan mayor, ¿verdad? 50, ya pues, estamos hablando que tenía más de 80 años. Y hablamos de la Policía Nacional, la de Hacienda y la Guardia, que fueron, en el caso de la Nacional, pues fue reconvertida en la Policía Nacional Civil. Prácticamente la Policía Nacional original pues se disolvió, también la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Fueron disueltos posteriormente por el ingeniero Duarte. Se creó una junta revolucionaria integrada por militares originalmente. Luego se incluyeron algunos civiles, entre los cuales destaca pues Guillermo Manuel Lungo y José Napoleón Duarte, quien había regresado de su exilio en Venezuela. Esa junta pues duró 2 años. Sin embargo, en esos 2 años, esta junta hizo una serie de reformas. ¿Qué reformas hizo? Prácticamente tres reformas económicas estructurales, es decir, reformas económicas profundas, que no son de esas reformas así light, ¿no? Sino que son reformas heavy, ¿verdad? Pesadas, que cambiaron muchas cosas en la estructura económica del país. Quizás no el sistema económico, porque el sistema económico siguió siendo el mismo capitalista, pero con ciertos matices. Y entre esas reformas tenemos la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior y la nacionalización de la banca. Veamos, nos vamos a enfocar en las tres, pero luego nos vamos a quedar con la última, que es la que más nos interesa. La reforma agraria consistió en reestructurar la propiedad de ciertas extensiones de tierra,
reasignándoselas a los trabajadores a través de cooperativas agrícolas y la creación de instituciones como ISTA y FINATA. ¿Cuál era la situación? Pongámosla en contexto. Uno de los justificantes que la Junta tuvo para crear la reforma agraria fue la democratización de la propiedad de la tierra. Nuestro país, desde su independencia, se ha caracterizado por ser un país agroexportador, es decir, nosotros nos hemos dedicado casi toda nuestra historia independiente a producir algún tipo de materias primas a través de la agricultura y luego eso pues exportarlo a el resto de países del mundo. Y acordémonos del café, que fue un monocultivo, se llama monocultivo porque solo eso se quería cultivar en todo el país, que ahora pues ha perdido fuerza. Estaba el algodón, estaba también la caña de azúcar, que son los otros dos productos agrícolas que en menor proporción, pero que también formaban parte de ese modelo agroexportador. Entonces, la Junta consideró de que la tierra era de quien la producía. Así es, de hecho, era uno de los lemas que tenía la reforma agraria, es la tierra es de quien la produce. Y ellos decían, bueno, si los campesinos son los que hacen producir la tierra, pues lo justo es que ellos sean los propietarios, ¿no? Y que aquellos grandes terratenientes que tenían aquellas haciendas y que tenían un montón de colonos, pues lo más justo era quitarle la tierra a los hacendados y dárselas a los campesinos o los trabajadores del campo. Para esto se crearon dos instituciones nuevas. Una era, bueno, las cooperativas agrícolas, porque los campesinos, digamos, si una hacienda tenía tantas hectáreas, pues eso es lo que se hacía, repartirla en tantos cientos o miles de colonos tenía la hacienda. A cada quien le daban una parcela, un pedacito de tierra, pero que para que pudieran garantizarse la continuidad productiva de estas tierras, pues obviamente tenía que crearse cooperativas para que los campesinos pudieran mutuamente colaborar para poder mantener esta tierra. Y para ayudar a estas cooperativas, que se les llamó cooperativas del sector reformado, por lo mismo hecho de la reforma agraria, se creó el ISTA, o Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, que era repito, Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, que era como el organismo técnico del gobierno, que era el que iba a echar a andar el proceso de reforma, ¿no? Ese proceso de quitarle la tierra a uno y dársela a nosotros. Se contrataron muchos ingenieros agrónomos para que fueran a las cooperativas a asesorar a los campesinos de cómo iban a manejar toda la producción. Y a la par de esta institución se creó la FINATA, que era la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas, Financiera Nacional de Tierras Agrícolas, que iba a ser la institución que iba a encargarse de darle los créditos correspondientes a los campesinos, a las cooperativas, para que pudieran funcionar. Porque sin financiamiento no iba a poder darse, ¿cómo se llama? No iba a poder funcionar de todas maneras las cooperativas, ¿no? Ahora bien, al final, la reforma agraria fue un fracaso total. Y los efectos negativos siguen siendo evidentes, es decir, han pasado poco más de 30 años desde la reforma agraria y aún se siguen sintiendo los efectos negativos de esta. La productividad del sector agrario decayó. Se buscaba que se mantuviera por lo menos la capacidad productiva, pero en lugar de crecer la productividad del sector agropecuario, esta decayó debido a la fragmentación de los procesos productivos. ¿Por qué fragmentación? Porque si había una hacienda dirigida por una sola familia y esa familia producía tantas toneladas de un X producto agrícola, llámese café, algodón, caña, leche, carne, lo que fuera, al hacer la reforma, toda esa hacienda se partió. Entonces, cada quien le dieron su pedacito y
es evidente que el todo es más que la suma de sus partes. Si usted tiene algo que le produce y lo parte en pedazos, nunca va a obtener ni siquiera lo que producía cuando estaba completo. Eso es una realidad fáctica, es decir, así es la realidad. Cuando usted empieza a partir algo, la productividad de ese algo se reduce, obviamente. Pero como la idea de la reforma agraria era quedar bien con el pueblo, y que la gente dijera, ah, miren, nos están repartiendo la tierra, aunque la tierra al final, porque también hubo falta de asistencia técnica, a pesar de que había muchos agrónomos, pero muchos campesinos prácticamente dejaron tirada la tierra, no la trabajaron. Los financiamientos tampoco fueron adecuados, y todo esto agravado por la guerra, que estábamos en medio de la guerra, la corrupción, que eso siempre ha existido y sigue existiendo y seguirá existiendo hasta que no hayan cambios reales en este país, y la falta de interés de los gobiernos en el sector agrícola. Es decir, eso es una realidad. Los gobiernos, ni los del PDC, bueno, un gobierno del PDC que hubo, ni los de Arena, ni los del Frente se preocuparon por la agricultura. Es mentira. Por más que ellos quieran alegar que sí, que no. Dejaron tirado el agro y el agro sigue tirado. Es decir, no es que haya habido cambios en este año y medio, seguimos igual. Entonces, al final la reforma agraria fue un fracaso. Luego la otra medida es la nacionalización del comercio exterior. ¿En qué consistió esto? Consistió en que el Estado asumió directamente la comercialización de algunos productos agrícolas en el exterior, más que todo el café, que era el producto estrella, el grano de oro, para lo cual se creó el Instituto Nacional del Café, conocido como INCAFé, el cual se convirtió en el único comprador de la producción. Entonces, los caficultores seguían produciendo, pero ya no tenían la opción de ellos vender su producción al extranjero, sino que ellos tenían que venderle la producción al Estado a través del INCAFé, y el INCAFé era el que se iba a encargar de venderlo al exterior. ¿Ah? La idea era que el INCAFé se convirtiera en una institución que a través de los excedentes que generara de la diferencia entre el precio al cual le compraba el café a los caficultores, valga la redundancia, y el precio al cual el INCAFé lo vendía al exterior, obviamente iba a haber una diferencia, ¿no? Aquí lo iban a pagar a un precio, pero el INCAFé lo iba a vender a un precio mayor al extranjero. Esa diferencia iba a servir para invertirlo en escuelas, caminos, hospitales, etc. Ese era el enfoque original bajo el cual se creó el INCAFé. Pero igual, ¿ya? Esta medida no tuvo los efectos esperados, ya que por un lado, los caficultores perdieron interés en fortalecer su actividad debido a los precios controlados. Es decir, como los caficultores ya no tenían la opción de vender libremente su producción a quien le pagara mejor, o sea, al mejor postor, sino que necesariamente había que vendérselo al INCAFé y al precio que el INCAFé prácticamente imponía. Entonces, eso, si usted vende algo y le dicen que se lo van a comprar al mismo precio, siempre, obviamente, usted pierde motivación para poder producir. Y eso sumado a la corrupción que se dio en el INCAFé, porque ese diferencial de precio entre cómo lo compraba el INCAFé y cómo lo vendía realmente no llegaba al objetivo donde quería llegar, que era lo que acababa de decir yo de invertir en escuelas, caminos, hospitales y todo lo demás, sino que eso pues hubo un montón de personas que se aprovecharon de la situación y se enriquecieron a costa del INCAFé. Entonces al final el INCAFé terminó siendo eliminado porque no dio su fruto. Y llegamos a la tercera medida, que es la que le vamos a tomar un poquito más de cuidado, que es la nacionalización de la banca. ¿Qué pasó con la nacionalización de la banca? La Junta Revolucionaria determinó que los bancos, hasta ese momento privados, o sea, en ese momento todos los bancos eran privados, a excepción del Banco Central de Reserva, el Banco Hipotecario y el Banco de Fomento Agropecuario, que eran del Estado, los demás eran privados.
no cumplían de manera aceptable los preceptos de justicia y transparencia que debían aplicar. Acuérdense aquel problema que se dio cuando se creó el Banco Central de Reserva. ¿Por qué se creó? Una de las razones precisamente era porque se decía de que los créditos pues se concedían de manera discrecional y no se tomaba en cuenta, no había justicia a la hora de dar los préstamos, ¿no? Y solo se le prestaba a los allegados, personas conocidas. Entonces, en ese momento los bancos seguían teniendo el mismo problema, ¿verdad? No había transparencia, no había justicia en la forma de aplicar los créditos, ya que por un lado recibían dinero del público, es decir, los depósitos son abiertos al público, más sin embargo, eran selectivos y elitistas al momento de conceder los créditos. Por un lado, se aplicaba la ley del embudo, ¿no? Para los depósitos, pues todo lo que venga, ¿no? ¿Y de dónde venían los depósitos? De toda la gente. Pero a la hora de hacer los préstamos, pues no se le prestaba a todo el mundo, sino que solo se le prestaba a cierto grupito de personas que, que tenían acceso a esos créditos. Y no es que no se le prestara a todo el mundo, claro que sí, pero si usted, Juan Pueblo, ¿verdad? O sea, una persona común y corriente, quería pedir un préstamo a un banco, le pedían, como se dice coloquialmente, pues hasta la magnífica, ¿no? Le pedían un montón de requisitos. Yo tuve la oportunidad, quizás no en esta época, porque era un niño yo en esta época, pero sí posteriormente, siempre bajo el esquema de banca nacionalizada, y pues a mí me pedían una cosa, me pedían otra, constancia de sueldo del deudor, del codeudor, y cuando ya llevaba los papeles me decían, mire, la constancia que trajo suya ya se venció, vaya a traer otra. Y estamos hablando de una época donde la tecnología no era como hoy y que las constancias tardaban en entregarla. Entonces había una serie de situaciones que daban pie a considerar que la banca no era lo que debía ser. A raíz de todo eso, el 7 de marzo de 1980 se decretó la Ley de Nacionalización de Instituciones de Crédito y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. O sea, así se le llamaba en esa época. Jurídicamente los bancos eran instituciones de crédito. Acuérdense que había aquella ley LICOA. Y estaban las asociaciones de ahorro y préstamo que también estaban en la misma situación de los bancos. Entonces, se decretó que el capital social de dichas instituciones quedaría integrado de la siguiente manera. Es decir, se recompuso la forma en que el capital social de un banco iba a estar integrado. Y fue así como se creó esta relación porcentual del capital social de todos los bancos y de todas las asociaciones de ahorro y préstamo. Quiero decirles que este proceso no fue fácil, porque cuando se dio, obviamente los dueños originales de los bancos se opusieron a esta medida y hubo necesidad de utilizar a la fuerza pública, llámese Policía Nacional, Guardia Nacional, Policía de Hacienda, que todavía existían, el mismo ejército, para tomarse los bancos y poder permitir que los funcionarios del Estado entraran a tomar posesión de los bancos. Porque con esta distribución porcentual, el Estado asumió el 51% de las acciones, con lo cual garantizaba el control total del banco. Prácticamente el presidente del banco era puesto por el Estado, dado que era el accionista mayoritario. El 29% se dejó en antiguos accionistas, o sea, los antiguos dueños, solo se les permitió tener un total del 29% de las acciones y un 20% de las acciones se repartieron entre los empleados. Los empleados que estaban en ese momento como una forma de decir, bueno, los empleados también van a ser parte de la propiedad, van a ser propietarios del banco. Las acciones expropiadas, porque obviamente las acciones tenían un dueño original y lo que se hizo fue una expropiación. La expropiación no es más que cuando el Estado le dice a usted como persona particular, mire, le voy a quitar su tierra, le voy a quitar su carro, le voy a quitar su dinero y le voy a dar a cambio otra cosa. Entonces, a cambio de las acciones, el Estado le dio bonos
¿verdad? Que son un tipo de título valor con una duración de 5 años plazo y con un interés del 9% a cambio de las acciones. El Estado se comprometía a pagar ese dinero en 5 años máximo y reconocerle el 9% a los tenedores de estos bonos. Además, se estableció que ningún accionista podía hacerlo de más del 1% del capital. O usted solito, no estamos hablando de ese 29%, 21%, 20%, sino hablando de usted solito. Una sola persona no podía tener más del 1% del capital, ni tampoco su familia. Es decir, la idea era que no hubiera un control muy fuerte de una sola persona, de una sola familia en cada banco, aparentemente, ¿no? Excepto, por supuesto, el Estado, ¿verdad? El Estado era el único que podía tener el 51% de las acciones para garantizar el control. La nacionalización de los bancos no resolvió el problema de la falta de justicia en la concesión de créditos. Eso es lo más agravante, que ni siquiera logró resolver ese problema que le dio pie a que se hiciera esa nacionalización. Ya que ahora estas instituciones, o sea, los bancos, eran dirigidas por políticos y no por banqueros. No las dirigía un banquero, hoy las dirigía un político. ¿Quiénes? Porque eran funcionarios del Estado. Quienes prestaban dinero a sus allegados, igual, ¿no? Igual que los banqueros anteriores que le prestaban a sus allegados, también los políticos que llegaron, los funcionarios que llegaron a prestarle a sus allegados. Con el agravante de que no se exigían las mínimas garantías, porque por lo menos el banquero, al saber que era su negocio, si bien es cierto, le podía prestar a personas allegadas, pero les ponía ciertas condiciones, mira, tenés que pagarme, las garantías que daban los deudores eran garantías reales, ¿verdad? Pero ya como era un político donde el dinero del banco ni siquiera era de él ni de nadie, prácticamente, porque lo que es de todos es de nadie, ¿verdad? Eso es una regla, una máxima, que si algo es de todos, pues técnicamente es de nadie, ¿no? Entonces los banqueros, en este caso políticos, tiraban el pisto, ¿verdad? Ah, ¿cuánto querés? Va tanto. Toma, pasa caja y que te den el pisto. Cosas que sí indignan, pues, porque la idea de la nacionalización era buena. Y es donde yo siempre digo, y no estoy de acuerdo con lo que algunos políticos andan pregonando ahorita, que el Estado debe manejar todo. No, el Estado es un mal administrador. El Estado debe manejar la educación, está bien, no hay otra forma de hacerlo. Debe manejar la seguridad pública, la defensa, aún la salud. Pero el Estado no debe manejar empresas, no debe manejar fábricas, no es un buen administrador, no debe manejar bancos. Entonces ahí se demostró que el Estado como tal es mal administrador de cierto tipo de recursos. Entonces, no es cierto que el Estado va a garantizar que las cosas se manejen transparente y que todo se haga en beneficio de la gente. Eso es mentira. Eso es una falacia, ¿verdad? Y si usted cree en esos políticos que andan diciendo eso, pues no sé, piénselo. Ahora bien, no estoy en campaña tampoco. De hecho, a finales de la década de los 80, más de la mitad de las instituciones enfrentaban graves problemas de liquidez, es decir, se habían quedado sin plata, porque habían prestado a lo loco y los bancos estaban deterioradas sus carteras de crédito, es decir, cuando dice deteriorada, más adelante vamos a hablar de eso, que es la categorización que se hace en el sistema de acuerdo a la solvencia y liquidez de los créditos, ¿verdad? Que hay categoría A, B, C, D, E y F. Entonces, las categorías de los créditos, vamos a ver más adelante ese dato, a nivel general de todos los bancos habían pasado de categorías A o B a categorías G o F. Es decir, que son ya créditos prácticamente irrecuperables. ¿Debido a qué? Debido a que había escaso control. A la hora de conceder el crédito ni siquiera se le pedían garantías a los deudores. Y no había un seguimiento a los deudores, es decir, no se les cobraba. La gente creía que el pisto era prácticamente regalado. No todos, no. Obviamente estamos hablando de ese grupito de millonarios que se enriquecieron a partir de la banca nacionalizada.
Aún en la actualidad hay personas de ese grupo, de esa época, algunos de ellos hasta ya fallecieron, cuyas deudas quedaron en el aire, nunca se ha logrado recuperar. Entonces, deja un gran problema la nacionalización de la banca, que para menos mal, como decimos en salvadoreño, pues solo duró escasos 10 años. Entonces, a raíz de toda esa problemática que se generó a raíz de la nacionalización, es que llegamos a una nueva etapa que no ha sido tan buena tampoco, que es la privatización de la banca, que yo más bien le llamaría la reprivatización de la banca, porque la banca originalmente fue privada, luego se nacionalizó y en los años 90 se reprivatizó. Bueno, antecedentes. Primero hablemos del primer gobierno de Arena. El 1 de junio de 1989 asume la presidencia de la República Félix Alfredo Cristiani Búrcara, sustituyendo a José Napoleón Duarte, que era el presidente, el único presidente que tuvo el PDC, que aparte de estar en la Junta del 80 al 82, gobernó constitucionalmente como presidente electo en comicios, o sea, en elecciones, del 84 al 89. Y en el 89 el PDC pierde y pues asume la presidencia Félix Cristiani, que fue el primer presidente, permítame, aquí hubo un error. Entonces, el enfoque económico de este nuevo gobierno y de los 20 años que siguieron después de ahí era diametralmente opuesto al anterior. Es decir, totalmente diferente al enfoque de los gobiernos anteriores, incluyendo la Junta Revolucionaria, donde todos tenía que girar alrededor del Estado, el Estado debía tener control de todo. Estos eran al revés. Por eso dice diametralmente opuesto, ya que propugnaba, o sea, ellos, propugnar quiere decir defendían un sistema económico neoliberal. El neoliberalismo es un sistema capitalista refinado, le llaman algunos, diferente al liberalismo, que fue el primer capitalismo que se dio, donde era de explotar. Decían que los neoliberales traen otras ideas un poquito más light, no son esos empresarios, como decía Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II decía el capitalismo caníbal, ¿no? Sino que era un capitalismo más suavizado, ¿no? Caracterizado por una mínima intervención del Estado en las decisiones económicas. Recuerde que por más que nosotros digamos otra cosa, Arena es un partido de empresarios, creado por empresarios, aunque no todos los que votan son empresarios. La mayoría de los que votan por Arena no son empresarios, son personas, es más, son personas a veces de clase baja que votan por Arena. Que ahora muchos de ellos pues se han pasado a otro partido, ¿no? Que no se sabe qué es ese partido, no se sabe qué es realmente, ¿no? Pero hay de Arena, hay del Frente, hay de un montón de otros partidos, ¿no? Ahora, son partidos de empresarios y por lo tanto ellos no van a defender los intereses que no sean de sus propios aglutinados o empresarios. Entonces, Arena dijo, bueno, no, vamos a quitarle al Estado todo lo que el Estado ha agarrado y se lo vamos a devolver a los empresarios. Veamos los antecedentes de cómo estaba el sistema bancario. El sistema bancario estaba quebrado. La nacionalización dejó graves secuelas en las instituciones, muchas de las cuales estaban quebradas o a punto de quebrar a inicios de la década de los 90. Al final del proceso de transición, o sea, después de que se dio ya la transición de nacionalizado a privatizado, los únicos bancos que mantuvieron su estabilidad fueron, después de todo el relajo ese, el Banco Agrícola Comercial, que hoy se llama simplemente Banco Agrícola, el Banco de Comercio, que hoy regresó a ser, hoy es parte del Banco Cucatlán,
porque se convirtió en Scotiabank y luego, bueno, tuvo una serie de cambios de nombres hasta ahora, pues, ser parte nuevamente del Banco Cuscatlán. El Banco Salvadoreño, que hoy se llama Da Vivienda y que podemos decir que es el banco más antiguo, fundado en 1885, que aunque ha venido cambiando de nombre, pero prácticamente es el mismo banco. Y el Banco Cuscatlán, que fue un banco que se había creado en los años 70, que todavía existe, aunque hay que aclarar que el Banco Cuscatlán nuevo, ese sí es distinto al Banco Cuscatlán original. El resto de bancos, que eran como unos 10 o 12 bancos más, debió, ahí tiene que decir, debió, ahí se debo, enfrentar intervenciones, es decir, que tuvieron que ser intervenidos para poder procurar rescatarlos. Fueron absorbidos por otros bancos, como el caso del Capitalizador, que lo absorbió el Banco Salvadoreño, lo mismo que el Banco de Desarrollo, o algunos pues tuvieron que sencillamente cerrar sus puertas. O sea, era una situación bien grave el sistema bancario salvadoreño. Y ahí tenemos los indicadores que les había comentado hace un rato. Había una pérdida acumulada de los 10 años de la nacionalización de 2.422 millones de colones. Patrimonios negativos de 1.868 millones. Todos los bancos habían caído en causal de disolución. Prácticamente casi todos los bancos legalmente tenían que cerrar. No todos cerraron, solo esos 4 que quedaron ahí sobrevivientes. Cuando decimos patrimonios negativos, quiere decir que la pérdida era mayor que la utilidad, es decir, que había más pérdida que capital. Había un 36.7% de la cartera de crédito en mora. Es una tasa muy alta de mora. O sea que de cada 100 dólares que le debían al banco, pues 36, casi 37 dólares estaban prácticamente irrecuperables. Problemas estructurales de liquidez, los bancos no tenían plata. Excesiva regulación y elevada participación del Estado en la propiedad y la administración de los bancos. Entonces, a raíz de esos indicadores, primero se saneó el sistema. Porque antes de privatizar, es como cuando usted va a curar una herida, antes de echarle mertiolato o lo que le echan ahí, cromo, no sé qué, no me recuerdo cómo se llama, mercurio cromo, hay que limpiar la herida con agua, jabón, luego echarle, o sea, hay que sanear primero antes de curar y poner el esparadrapo. No lo va a hacer usted así de una vez sin hacer la limpieza correspondiente. Entonces, en vista de lo anterior, se emitieron una serie de disposiciones legales tendientes a sanear el sistema. Veamos qué medidas se tomaron. 5 leyes. Y con esto voy a terminar, creo yo. Solo va a quedar una colita para la próxima clase sobre la historia todavía. Se creó una ley de privatización de bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo, con lo cual la propiedad del banco dejaba de ser del Estado y pasaba nuevamente a personas particulares. Hay otro problema de corrupción en esta venta de las acciones de los bancos. En la próxima clase se los voy a comentar. Porque yo pude ver de primera mano una de estas situaciones. No es que yo estuviera involucrado, pero sí pude ver de primera mano una situación de un banco en específico. Se reformó la ley orgánica del Banco Central, que ya existía, pero se reformó. Se creó una nueva ley que sustituyó a la ley LICOA, que es la ley de bancos y financieras, que actualmente se conoce simplemente como ley de bancos. Se creó una ley orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero, que hoy se ha sustituido por la Ley de Supervisión y Regulación, y se creó la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo. A través de esta ley se creó el famoso FOSAFI, un fondo de saneamiento, que se encargó de intervenir los bancos, de diagnosticar cómo estaban y de ver de qué manera se podían recuperar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vale. El laboratorio es un examen en línea que vamos a hacer a partir de que lo reciban ustedes el enlace en su correo electrónico. Al correo electrónico voy a enviar nomás, terminando la sesión, yo le envío el enlace.
tienen hasta la 1:30 para terminarlo. No creo que necesiten tanto tiempo, pero yo voy a dejar abierto hasta la 1:30. Y el examen este es la única evaluación para el primer laboratorio y con base en esa evaluación, pues les voy a asignar su respectiva nota. ¿Estamos claros? Sí. Y pues ahí me le avisan a Enrique si tiene problemas, que me escriba al WhatsApp para poder ver de qué manera le reprogramo alguna otra prueba. ¿Verdad? Está bien. Bueno, gracias. A usted.